Gracias, queridos hermanos, por ayudarnos en las alabanzas. A Sean y Peter y Trino, hermana Pamela, hermano Iván. Gracias, queridos hermanos. Por favor, abran sus Biblias al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y quiero que vea ahí los versículos del 1 al 15. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Que leeremos toda la sección del 1 al 15. Nos estaremos enfocando únicamente en los primeros 6 versículos. Mientras usted lo busca aquí en nuestro pasaje, déjeme recordarle que aún estamos observando a Cristo en los eventos, los primeros eventos de su ministerio público, sus señales, milagros que se ocurrieron durante el inicio de su ministerio. Y comenzamos a ver ello en el capítulo 2. Y luego primero vimos ahí en el capítulo 2, al inicio de su ministerio público, nuestro Señor, cuando convirtió el agua en vino, versículos 1 al 11. Luego vimos la limpieza del templo, versículos 12 al 17. Luego vimos cómo Cristo está relacionado con el templo. Él viene a ser el cumplimiento de todo el templo, versículos 18 al 22. Y finalmente, el cierre del capítulo 2, vimos cómo Cristo es el conocedor de los corazones. Él sabe las intenciones de los corazones y es porque es parte de su omnisciencia. En esta sección entonces vemos a nuestro Señor Jesús enseñar acerca de el nuevo nacimiento, de manera que este se vuelve el tema de esta mañana. Entonces, quiero que me acompañe ahí entonces a leer los versículos 1 al 15. Versículo 1, capítulo 3 de Juan dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Sino, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos una vez más. Acompáñeme. Señor, qué preciosa es poder abrir a tu palabra y poder ser instruidos por ella. Y esa es nuestra confianza que tenemos, de que, Señor, tú usas tu palabra y la continúas usando para la edificación de tu iglesia y para nuestra santificación, para instruirnos, para corregirnos, para animarnos, para alentarnos. Señor, pero pedimos tu asistencia, de que no sea un ejercicio meramente intelectual, sino que sea la obra de tu palabra en nuestros corazones, santificándonos y llevándonos a contemplar a Cristo de una forma
hermosa. Señor, rogamos ello, y ruego por mis hermanos, que así sean en sus corazones y en sus mentes. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos esto. Amén y amén. Bueno, uno de los términos más usados en la fe cristiana en el mundo para representar o para hablar de los creyentes, es decir, de los creyentes verdaderos, es el término nacer de nuevo. Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. En inglés es el mismo término, nada más que en inglés, born again. Y la gente sabe, al escuchar este término, la gente ya sea que crean, sean cristianos, o sea que no sean creyentes, sabe, o al menos tiene una idea general al que nos referimos con el término nacer de nuevo. Al menos la mayoría podría decir que es una referencia a quienes son de la fe cristiana, y eso es correcto. Realmente lo que el término representa es a un cristiano que ha nacido de nuevo. Es alguien que tiene, es decir, es algo que es nacido de nuevo porque una persona que se caracteriza por tener una fe genuina, y no solo genuina, es decir, es una fe verdadera, y esta fe es en Cristo. Esta persona que es nacido de nuevo, entonces, no solo tiene una fe genuina, la tiene en Cristo, sino tiene también una vida transformada que da testimonio de la fe en la que cree. Por eso, la vida transformada viene a ser tan radical y tan evidente que se le llama nacer de nuevo, también por verdades implícitas que tiene ahí, es decir, de que Dios cambia el corazón de la persona, espiritualmente hablando. Le da nuevos afectos, le da nuevos deseos. Eso se da a conocer por lo que ama. Antes amaba el pecado, ahora ama las cosas de Dios, ama la verdad de Dios. Y entonces esta realidad de nacer de nuevo se refiere al creyente que ha sido realmente transformado por Dios y que tiene una fe genuina. Y la realidad de esa genuinidad de la fe, o la ausencia de esa genuinidad de la fe, viene a ser realmente atestiguada por todas las personas, sean creyentes o sean incrédulos. Y se va a dar a conocer precisamente por la fe que tiene y cómo vive, y se va a ver evidencias en su vida. Y esta entonces es la realidad del nuevo nacimiento que vemos acá en nuestro pasaje. Por ello aquí en nuestros versículos del 1 al 21, hoy solo vamos a estar cubriendo del 1 al 6, vamos a ver varias verdades acerca del nuevo nacimiento, a lo que se refiere el nuevo nacimiento. Vamos a ver varias verdades acerca del nuevo nacimiento del Espíritu, que es en una fe genuina, verdadera, y que todo ser humano, todo pecador necesita para entrar en el reino de Dios. Entre ellas vamos a ver la primera, que es una fe, pues realmente que sea verdadera, genuina, como lo hemos estado diciendo. Lo veremos en versículos 1 al 3. Y la segunda es, pues, de que es una verdad de que un nuevo nacimiento va a estar caracterizado por una regeneración. Y lo veremos ahí en los versículos 4 al 6. Y lo que se refiere. Pero quiero que entonces veamos ahí pasemos a la primera verdad. Veamos cómo Juan nos presenta la primera verdad acerca del nuevo nacimiento del Espíritu, que toda persona que va a tener una fe genuina necesita. Y todo aquel que va a tener la fe genuina entonces es requerida para que pueda ver y entrar en el reino de Dios. Una fe genuina. Ve ahí el versículo 1. Había un hombre, y aquí vamos a ver la conversación en la que tiene Jesús con Nicodemo. Vamos a ver cómo lo dice el versículo 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora una pausa ahí. Varias verdades que vamos a ver acá. En la introducción, el primer punto, vemos acá la conversión de Nicodemo y Jesús acerca, y aquí lo que vamos a ver es el conocimiento que tenía Nicodemo, o por ende lo que pudiéramos llamar lo que él pudiese haber, lo que algunos pudiesen haber considerado como su fe en Cristo. Y vamos a ver si esa fe es una fe genuina en Cristo, o no era una fe genuina, más bien una falsa. Veamos varias verdades aquí que quiero que vean entonces en esta conversación que tiene Nicodemo con Jesús acerca de cómo, que nos muestra el conocimiento de Nicodemo acerca de Cristo. El versículo 1 nos introduce la conversación entonces entre ellos dos. Y Juan comienza describiendo el escenario en que tuvo lugar este diálogo entre Nicodemo y Jesús. La primera pregunta que surge entonces es: ¿quién era este hombre? ¿Quién era Nicodemo y cuál era su importancia entonces entre los judíos? Bueno, el texto nos dice que su nombre, pues era Nicodemo, pudiera ser, su significado, algunos han dicho de que era conquistador de hombres, si no estoy equivocado. Pero lo más importante acá es de que el texto nos dice que pertenecía al grupo de los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos?, se preguntará usted. Los fariseos eran una secta religiosa dentro del judaísmo. Y como algunos han señalado, ellos eran una secta, era el partido político religioso más grande y de mayor influencia entre los judíos. Fin de la cita. Y entre estos grupos influyentes entre los judíos se encontraban también otros, como los saduceos y el sumo sacerdote. Todos estos grupos, o de todos estos grupos, junto con otros líderes de casas, formaban parte de lo que se llegó a conocer como el Sanedrín. El Sanedrín era un concejal, era un tribunal supremo en Israel, y esto se había formado como parte de la tradición judía de concilio que remonta, como muchos han sugerido, hasta Números capítulo 11, donde está Moisés diciendo que se reúna 70 varones de los ancianos de Israel con sus principales y que se debían de reunir en la puerta de reunión. Puede verlo ahí en el Números 11, 16 a 17. Pero lo importante aquí notar es entonces que el versículo 1 nos presenta a Nicodemo como un principal dentro de los judíos, lo que probablemente indica entonces que él formaba parte del Sanedrín. Además, el versículo 10 nos revela que él era maestro en Israel. De manera que no estamos hablando acá de cualquier persona que había venido a tener un diálogo con Jesús. No era cualquier persona, sino alguien de, pudiera usted decir, de autoridad, alguien de influencia entre los judíos. Lo segundo que quiero que vea acá es el hecho de que Nicodemo fue maestro, y esto era significativo. Él era maestro en Israel, y él es el hecho de que él fuera maestro y que entonces se acercara a Jesús era significativo, porque por un lado me trae a la mente que él de una forma representaba la perspectiva doctrinal más común, o la forma de que ellos, más común que la gente entre los fariseos, de la forma en la que miraban a Jesús, lo que ellos creían acerca de Jesús. Él era de esta manera representante de sus colegas fariseos. Esta es la forma en la que miraban, o algunos de ellos al menos, algunos de los fariseos miraban a Jesús. Y eso se ve claramente en la manera en que se dirige a Jesús, Nicodemo, cuando le dice, ahí dice el texto que viene de noche, y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Vea de que usa el verbo plural, sabemos. Y el uso verbo plural, sabemos, muestra que hablaba en representación de otros que compartían la misma conclusión acerca de Jesús, basada en ¿qué? En las señales
que ellos habían visto a Cristo llevar a cabo. Las señales que ellos habían visto llevar a cabo. Si tomamos un paso atrás, cualquier entendimiento y perspectiva que ellos tenían acerca de Jesús era en base de las señales que Cristo había llevado a cabo. Y eso va a ser muy importante porque es lo que produjo algún tipo de creencia en Jesús en ellos. No lo podían negar. Entonces, habla aquí Nicodemo como representación de aquellos que compartían esta misma manera de ver a Jesús. Ellos iban a creer algo en Jesús, pero lo que creían era a causa de las señales. Y eso nos dice acerca de la genuinidad o la falta de genuinidad de sus fe. Era por causa, más bien el producto de las señales, pero no era una fe verdadera en Cristo. Y con ello a la misma vez, al Nicodemo dar esa declaración, sabemos que venimos de Dios, es lo que sabían de que algo estaba ocurriendo, Dios haciendo a través de él, pero no había una completa fe en él, en creer que Cristo, que Jesús fuera el Cristo. Y esto también de alguna forma daba ejemplo de lo que el pueblo también creía, o al menos de lo que muchos llegaron a creer en Jesús o no creer en Jesús. Y esto no es nuevo, hermanos, sino que nos lleva de regreso a los versículos previos, ahí al capítulo 2, versículo 23, donde leemos que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que Jesús hacía. Sin embargo, los versículos 23 al 25 vemos de que se nos dice que Jesús conocía el corazón del ser humano. Él no se confiaba en lo que ellos profesaban creer. Sabía discernir entre una fe verdadera, Jesús, y una fe superficial. En otras palabras, muchos creían en Jesús, pero por las señales. No era una fe genuina en Él, como el Cristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, es interesante entonces de que acá notar cómo Nicodemo confirma esta realidad en la forma en la que él va a iniciar su conversación entonces con Jesús. Lo primero que él empieza a decir en el versículo 2 va a revelar esta verdad que acabamos de decir. Y el Señor de antemano conocía lo que estaba en el corazón de Nicodemo, y también no solo conocía lo que había en el corazón de Nicodemo, pero también lo que más necesitaba Nicodemo. Lo que realmente Nicodemo necesitaba oír es de que él necesitaba nacer de nuevo, tener una fe salvadora. No una fe producida por la emoción, no una fe producida por el asombro de algún milagro, sino una fe basada en el conocimiento y en la aceptación de la persona de Cristo. Sin embargo, como esta clase de fe, como más lo veremos más adelante, es el resultado de la obra de Dios en el corazón del pecador. Pero hermanos y amigos que nos puedan visitar, esto rápidamente le da a todo al que le da un recordatorio y una advertencia a aquella persona que se acerca a Jesús, le da una advertencia de una piedra de tropiezo que necesitan evitar. ¿Y cuál es esta piedra de tropiezo que deben de evitar? De que la fe no debe de basarse en algún milagro o alguna experiencia extraordinaria, como sucede hoy con muchas personas, sino en el creer en el mensaje de arrepentimiento y en la obra de Cristo. Creer en Jesús para el perdón de pecados. Y digo ello porque pensando en esta verdad, es una verdad que necesitamos recordar de ella en el día de hoy también. Sabe que es muy común escuchar
algunos que profesan creer en Jesús, que vienen a preguntarle a usted quizás cómo es de que llegó a tener fe en Cristo, y a menudo se ha vuelto común de que dicen, bueno, yo llegué a creer porque algo asombroso ocurrió, yo vi un milagro, yo experimenté un milagro en mi vida. Es decir, ellos de primero cuando tienen una directa relación con una experiencia, si pudiéramos decirlo esto de una forma sobrenatural, que pueda o no ser correcta. Pero el punto es de que el énfasis que toma su fe es la experiencia, está basada en una experiencia. Y sabemos ello porque lo triste es de que a pesar de que hayan tenido algún tipo de experiencia grande, cuando usted va e indaga más en la profundidad de su corazón de lo que le entienden acerca de Cristo, sabe de que no hay un entendimiento acerca del Evangelio, ni de Cristo. Es decir, no entienden lo que significan las buenas nuevas de salvación. No hay un reconocimiento de su condición de pecado delante de Dios y del perdón de pecados que viene a través de Cristo. Solo hay algo de que hubo algo grande. Pero no hay un ver de poder ver a Cristo como su Señor y su Salvador. De manera que su creencia en Cristo entonces, o si lo pudiéramos llamar así, es en algo sobrenatural, sobre una experiencia. Y su creencia es algo más como el producto de haber vivido algo, un tipo de acto espectacular parecido a lo de un milagro, pero sin haber aceptado el testimonio acerca de Cristo. Ahora, no estamos diciendo de que el Señor no pueda traer a alguien a un verdadero entendimiento de Cristo por medio de un evento sobrenatural, sino que estamos diferenciando entre una fe falsa basada en una experiencia y una fe genuina basada en Cristo que es precisamente lo que los milagros apuntaban. Decimos esto porque lo interesante aquí en el Evangelio de Juan es que las señales y los milagros que Cristo hacía tenían el propósito de apuntar al pecador hacia Él como la fuente mayor del milagro, de donde proviene. ¿Y cuál iba a ser la fuente, el milagro más grande que se iba a llevar a cabo? Es vida eterna, es traer a alguien que está muerto en sus delitos y pecados a vida, espiritualmente hablando. Y esto para todo aquel que cree en Él, como lo hizo en los versículos 15 y 16 del capítulo 3. Tercera cosa que quiero que veo acá en el diálogo al inicio del diálogo de Nicodemo y Jesús, es de que Nicodemo representa la condición entonces espiritual de muchos en Israel. Esta creencia que ellos tenían en Jesús estaba fundamentales únicamente en las señales. Y esto podría explicar por qué entonces Nicodemo no quiso venir durante el día ante Jesús, quiso venir de noche. Por dos razones quizás eso pueda traer aquí ser significativo que haya venido de noche. Por un lado, en el que, si usted ve al inicio del Evangelio de Juan, la palabra de noche o tiniebla suele tener un sentido espiritual negativo. Y el hecho entonces de acudir Nicodemo de noche puede reflejar tanto su temor de que no fuera visto por los demás y que lo aislaran por venir a Jesús, lo ridiculizaran, como también la condición espiritual de su corazón, que estaba en oscuridad. Pudo haber sido ambos. Sabemos de que no querían que fueran vistos. Capítulo 12, versículo 42, puede verlo ahí. Tenían miedo de que si otros los judíos lo miraban, iban a ser expulsados de la sinagoga. Pero sin embargo, nuestro Señor sabe ello y sabe lo que Nicodemo necesita escuchar entonces. Y Jesús viene y trata con el corazón y la necesidad de Nicodemo, y lo hace directamente.
Y yendo a la condición espiritual de Nicodemo y de también la misma que de muchos otros en Israel, que simplemente estaban basando algún tipo de creencia en los milagros. Y realmente, hermanos, esto al fondo lo que revelaba era la incredulidad en sus corazones. Incredulidad ante el testimonio que sabían, que habían escuchado, se les había dado acerca de Jesús, acerca de que Jesús era el Cristo que habría de venir, de su necesidad, de su obra, de su necesidad de creer en Él y de su obra y de su persona. Sabemos de que ellos había una incredulidad porque el versículo 11 Jesús le dice incluso a Nicodemo: ustedes han escuchado nuestro testimonio, pero lo han rechazado, no lo han aceptado. Versículo 11 lo puede ver. Cristo le dice que habían escuchado testimonio acerca de Él, pero no lo recibían. Había incredulidad entonces en su corazón. ¿Cuál era este testimonio que habían escuchado? En Juan 1, ahí en capítulos anteriores, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista ya había dado testimonio acerca de Cristo. ¿Cuál era este testimonio? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero habían creído eso acerca de Cristo? No, había eso sido el énfasis, lo que había producido fe en Él y había creído en Él. No, estaban maravillados, no podían negar el hecho de que habían señales. Lo cuarto quiero que vea ahí entonces es de que Jesús sabe ello y trata con su corazón, y por eso le responde a Nicodemo, al haber iniciado la conversación Nicodemo, le responde de la siguiente manera en el versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le da una respuesta, sabe exactamente lo que está en el corazón de Nicodemo y va con firmeza y le dice: de cierto. Es ahí donde tenemos la palabra amén, amén. Es así. Esta es la verdad que tú necesitas escuchar. De cierto te digo, esta es la verdad que Nicodemo, que tú necesitas escuchar. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con esas palabras le está diciendo: Nicodemo necesita nacer de nuevo, necesita ser transformado. Había la creencia de que por ser descendencia de judía, ellos podían entrar en el reino de Dios automáticamente, al menos de que fueran blasfemos completamente. Y Jesús le dice: no es así, no es así. Necesitas ser transformado, necesitas un corazón nuevo. Y con ello precisamente le da tema principal de toda esa sección: el nuevo nacimiento, lo que es requerido para aquellos, para ver y entrar en el reino de los cielos y para recibir vida eterna. Para todo aquel que busca la vida eterna, necesita nacer de nuevo. Nuevamente, Nicodemo habían iniciado la conversación diciendo: sabemos que has venido de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús, en otras palabras, le responde: ¿sabes de qué? No podrás ver las señales. Él estaba hablando, vino Nicodemo hablándole de señales. Sabemos de que vienes de Dios porque las señales que vemos, y Jesús le dice: ¿sabes de qué? No estás viendo lo que las señales deberían de indicarte y de apuntarte, dejarte ver. Tú crees de que sabes lo que las señales representan y no lo sabes, porque de otra manera estuvieras viendo el reino de Dios, el cual prácticamente estaba siendo inaugurado con él, con Jesús viniendo a estar ahí enfrente de él. Hubiera reconocido a Jesús, que era el Cristo. Lo hubiera reconocido así como Felipe lo reconoció en el capítulo 1, versículo 51. ¿Se recuerdan? Ve a Jesús a venir a Felipe y le dice: he aquí un verdadero israelita. Dice: ¿cómo me conoces? Te vi de que estaba debajo de la higuera. Mi Señor y mi Dios. Y luego, ¿qué es lo que le dice el Señor a Felipe?
en adelante, porque te dije esto, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Desde hoy en adelante verás al Hijo de Dios. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 51. Versículo 51, de cierto os digo, la misma palabra, de cierto, amén, amén. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Verás la obra de Dios. Y por eso entonces Nicodemo no lo podía ver, aunque podía ver las señales. Y lo que le dice entonces es, necesitas nacer de nuevo para que esto ocurra, para que lo puedas ver y puedas entrar en él. Es interesante, hermanos, que mientras meditaba en ello, ve cómo Jesús se enfocó en la mayor necesidad de Nicodemo y le habló. Él le pudo haber hablado respondido acerca de cómo Nicodemo le dijo que había venido como maestro, y quizás Jesús hubiera pudiese haber hablado de otras cosas más, pero lo que el Señor le dice va directamente apuntando a la mayor necesidad que tiene Nicodemo: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y me quedé preguntando, hermanos, usted que sabe también la mayor necesidad, sin ser omnisciente, la mayor necesidad de una persona que no ha llegado al conocimiento de Cristo, ¿se enfoca usted en hablarle de su mayor necesidad a la hora que tiene una conversación con Él? Con quienes usted llega a entablar una canción, una conversación con quienes aún no conocen de Cristo. ¿Qué es lo que usted se enfoca en sus devocionales en su casa con sus hijos que aún no han conocido al Señor? ¿Le lleva a usted a Cristo, a su mayor necesidad? ¿Qué tal en su evangelismo, a sus compañeros de trabajo? De decirle, esta es tu mayor necesidad. ¿Qué tal usted mismo acerca de su mayor necesidad que pueda tener? Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Bueno, ¿y qué más se refiere entonces, yendo de regreso acá a nuestro pasaje? ¿A qué se refería Jesús con este nuevo nacimiento? Me encanta cómo Nicodemo, después de que Jesús le da esa declaración, hace la pregunta, la siguiente pregunta, que nos lleva ya a nuestro segundo punto, que es la necesidad de la regeneración. Ve ahí entonces la respuesta de Jesús, que Jesús le da a Nicodemo cuando le pregunta cómo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, hermanos, no es de que Nicodemo no fuera inteligente o que haya simplemente hecho una pregunta necia. No ese es el caso, sino más bien Nicodemo estaba siguiendo la lógica, estaba siguiendo la declaración, el razonamiento que Cristo estaba dando después de haber dado la declaración que le dio Jesús a Nicodemo. No es una pregunta necia entonces, pero sí es una pregunta que de parte de Nicodemo que evidenciaba o que hace evidente lo que no entendía acerca de lo que Cristo le acababa de decir. Nicodemo no entendía lo que Cristo le acababa de decir. Le digo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser un hombre siendo? En otras palabras, yo no entiendo lo que te refieres. Y Jesús le responde entonces, de cierto te digo nuevamente, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y con estas palabras entonces, a lo que se refiere Jesús es este nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, la verdad que dejan claro acá el Señor, es que es la obra del Espíritu. Es decir, es de que un nacimiento no físico es la obra del Espíritu, que es recibida entonces de parte de Dios. Es un nacimiento que viene
de parte de Dios. Y este nacimiento entonces tiene varias implicaciones. Número uno, como lo vemos en el texto ahí, es de que es el obrar de Dios. El obrar de Dios. Este es un tema que ya lo había dicho Juan en el capítulo 1, versículo 13. Si usted va ahí de regreso al versículo 13 del capítulo 1, vemos ahí, versículo 12, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando del verbo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el obrar de Dios. Cuando alguna persona nace de nuevo, tiene una fe genuina, es porque no fue manufacturada por hombre. Fue el obrar de Dios, mostrándole Dios a Cristo y la salvación en Él. Esta es la voluntad de Dios Padre para el pecador. Y esto no es manufacturado por el hombre. Segundo es de que es el producto. No es producto, este nacimiento del Espíritu no es producto de obras, sino de la gracia que se reconoce en Cristo. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, un texto muy conocido por muchos, leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué es la obra del Señor? Porque había una muerte espiritual y Dios tuvo que haberle traído de muerte a vida. No es por una obra que pudo haber llevado el hombre, que puede alguien llegar a tener salvación en Cristo o nacer de nuevo. Es la obra de Dios. Mismo Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De manera que vemos desde las Escrituras, es evidente que este nacimiento no es el obrar, no viene como resultado del obrar del hombre, es la obra de Dios, por gracia y por la fe en Él. Obviamente esta fe viene al pecador que cree en Cristo como su sustituto, el quien fue a la cruz a su favor y que resucitó también a su favor. Tercer punto ahí que quiero que vea ahí acerca de esta fe, de este nacer de nuevo, es que es un obrar, ese nacer del Espíritu que es por medio de la fe y la gracia que vienen de parte de Dios al oír la palabra de Dios, al oír el mensaje del Evangelio. Es por medio del creer en el testimonio acerca de Cristo, de la palabra predicada. Primera de Pedro 1, versículo 23, dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces es una fe, es un obrar de Dios, es por la gracia de Dios, es por la fe en Cristo. Es por la fe que viene por el oír la palabra de Dios, y es una fe que se caracteriza por una vida transformada, una vida que guarda y obedece la palabra de Dios. Más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 21, vamos a leer ahí, Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Es una fe entonces, un nacer nuevo, que cuando alguien nace de nuevo, ama la ley de Dios y la obedece. Primera de Juan 3:9 es un nacimiento nuevo que se caracteriza entonces por alguien que no practica el pecado. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no puede permanecer permanentemente en una práctica del pecado. Es un nacimiento del Espíritu porque ama a Dios. No practica el pecado, ama a Dios y ama a Cristo. Primera de Juan 5:2, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así de que el que es nacido del Espíritu, entonces, ha tenido es una fe que es viva, es una fe que es en Cristo, es una fe que cree en Cristo para el perdón de pecados, es una fe que es evidenciada por una vida transformada, es una fe que es evidenciada porque no practica el pecado, es una fe porque ama a Dios, ama a Cristo, acepta a Cristo, y no es simplemente en base a una experiencia, es una vida transformada, con un nuevo corazón que tiene nuevos afectos por Dios. Uno de ellos es de que ama a Cristo, ama su palabra y odia el pecado. Más adelante vamos a ver ahí cómo lo que Cristo estaba haciendo acá realmente era algo que Nicodemo debía de haber sabido, porque era maestro de la ley, maestro en Israel, debía haber conocido lo que el libro de Ezequiel decía, capítulo 36, versículo 25, acerca de cómo Dios había dicho que iba a cambiar, a lavarles, purificarles de todos sus pecados y de sus ídolos, y les iba a remover un corazón de piedra y dar un nuevo corazón. Dios mediante miraremos eso la próxima semana. Oremos por ahora. Gracias, Señor, por el consejo y el estudio de tu palabra. Le rogamos, Señor, de que a medida que vamos creciendo en el conocimiento de tu palabra podamos contemplar más a Cristo de una forma más clara. Señor, te pido que nos ayudes. Nos ayudes a tener la voluntad para indagar lo que está en tu palabra y para ver las bellezas que has dado revelado en tu palabra. Señor, ruego por mis hermanos de que seas tú el que obre en sus corazones. Si alguno hubiese acá que no conoce a Cristo, creyendo conocerle, ruego, Señor, que pueda ser traído convicción de pecado y que pueda ver a Cristo como su Señor y Salvador. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús.